Necesito hablar acerca de lo que hoy estamos viviendo en el mundo entero, de la cual no estamos muchos tan atentos y no estamos percibiendo, o somos tan indiferentes a todo lo que está pasando en el mundo entero. Y estas cosas que están sucediendo en relación a lo moral, a lo ético, en relación a principios que incluso algunos no tienen nada que ver con la Biblia, pero que son buenos principios, buenos consejos, buenas cosas, buenas enseñanzas que nuestros padres nos dieron para ser educados, para ser buenas personas. Hoy, lamentablemente, muchas de esas cosas ya no se viven. Y tristemente, mucho de la inmoralidad ha entrado dentro de la iglesia. Y hoy quiero con atención, quiero que me prestes atención a todo lo que vamos a aprender y vamos a hacer una comparación del tiempo del pueblo de Israel en la época de Miqueas, uno de los profetas que Dios levantó para poder hablar a su pueblo y exhortarle y advertirle a la vez del juicio que habría de venir por el modo de vivir, por el modo de conducta que ellos tenían en esa época. Y vamos a comparar con aquello que se declaró no solamente por los apóstoles, sino por nuestro Señor Jesucristo mismo, y cómo esa declaración profética, vamos a ver cómo hoy se está cumpliendo. Y ahí viene la pregunta: ¿qué hacer en medio de tanta depravación, tanta corrupción moral? Hablamos muchas veces de persecución, de ataques del enemigo, miedo, tantas cosas, pero hoy yo quiero hablar acerca de la corrupción moral. Hay una teología que hoy está demarcando mucho, se está hablando con más fuerza que antes, y es la teología de la inclusión y liberal. No, todo se permite, no pasa nada, tranquilo, y la teología inclusiva, o sea, donde todos pueden ser incluidos sin discriminación alguna. Pero no nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver juntos lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 1 al 7. Dice: miserable de mí, dice Miqueas. Miqueas está hablando con dolor acerca de lo que está viendo en el tiempo que él vivió, y está viendo la situación, el carácter de las personas, y lo peor, ni siquiera está hablando de las naciones paganas, sino está hablando del propio pueblo de Dios que estaba viviendo en esta condición. Él dice: miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. ¡Wow! No queda ni una persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos, les tienden trampas hasta sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día de juicio. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. ¡Wow! En cuanto a mí, dice, después de exponer lo que estaba viviendo Israel, dice Miqueas: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor.
espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Ese versículo en la versión 60 dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Él está diciendo lo que él va a hacer, viendo la condición del pueblo de Israel en ese entonces. ¿Por qué Dios escogió a Miqueas? ¿Quién era Miqueas? Miqueas era un campesino, un profeta, pero campesino, hermano. Mira a quién escogió el Señor. Que él en esa época condenó a los gobernantes corruptos, como leímos en la palabra del Señor, a los jueces que vivían del soborno, del soborno, eran corruptos en Judá, a los mercaderes que se convirtieron ladrones, a los falsos profetas, a los sacerdotes que de santidad de santos no tenían nada, hermano, eran malos en ese entonces. Y él predicó contra esas personas, además de predicar contra los pecados de injusticia, la opresión que se ejercía a los campesinos y a los aldeanos de ese lugar, la avaricia, contra la inmoralidad, contra la idolatría. Y él también además advirtió las consecuencias terribles si el pueblo no se apartaba del pecado. Él advirtió del juicio de Dios que vendría sobre el pueblo de Israel por causa de esa conducta. El propósito de este libro, Miqueas escribió para advertir a su nación, a Israel, para advertir a Judá. Después, hermano, el juicio, la seguridad del juicio de Dios que había de venir, que habría de venir sobre ellos. Ellos estaban provocando la ira de Dios. Y ahí Miqueas les dijo: si ustedes siguen en esa condición, el juicio de Dios, la ira de Dios se va a derramar. Y este mensaje no solamente fue para Samaria, para Israel, también fue para Jerusalén. Porque ya para ese tiempo Israel se había dividido en dos: Israel y Judá. Y los dos reinos, lastimosamente, comenzaron a andar mal. Y él predijo, él profetizó con precisión, hermano, que la destrucción, así como para Samaria, sería igual para Jerusalén. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el resultado, hermano, de esa profecía? Lastimosamente, el pueblo de Israel no obedeció. Su rebeldía, su pecado era muy notorio en ese entonces. Apenas hemos leído 7 versículos. Cuando uno lee desde el capítulo 1 de Miqueas, usted ve una condición deplorable, triste, de la cual vivía el pueblo de Israel. Y Miqueas ahí se lamenta tanto la corrupción de la sociedad en la cual él vivía. Porque ellos literalmente, hermano, vivían o estaban viviendo una vida desenfrenada. ¿Saben qué? En cuanto a la violencia, había tanta violencia en ese entonces. Y no solo eso, sino había falta de honradez. Hemos leído corrupción, falta de honradez. Ya la gente no sabía ni qué era esa palabra. Había exageradamente, había tanta inmoralidad dentro del pueblo del Señor, incluso dentro de los falsos profetas y dentro de los sacerdotes. Ahí dice: ¿dónde están? ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde están los que obedecen? Eso significa que había pocas personas que eran genuinamente fieles y obedientes a Dios. Y lo más terrible, el amor familiar ya no se veía. Literalmente desapareció el amor familiar. Yo estaba viendo todo esto, estaba repasando toda esta actitud, todo esto de vivir del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Miqueas. Hermano, yo me preguntaba, ¿no es lo que vivimos hoy?
¿No estamos hoy viviendo todo esto? ¿No estamos rodeados en medio de una sociedad que vive todo esto, hermano? Dígame si no hay violencia, dígame si no hay falta de honradez. ¿Dónde está la corrupción? Está en todas las esferas. Dígame si la inmoralidad hoy no es latente en todas las esferas de nuestra sociedad. Dígame si hoy son pocos los fieles y los obedientes a Dios. Son pocos, iglesia. Ya no hay ese amor familiar, ya no hay. Es escaso lo que se ve. Y hoy estamos viviendo todo esto. Y sabe, en el Nuevo Testamento hacemos una comparación de lo que era el tiempo de Israel en la época que vivía Miqueas, cuando el apóstol Pablo advierte a Timoteo cómo sería la conducta y el carácter de las personas en los últimos tiempos. Y yo voy a leer lo que está en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1 a 9 en esta traducción diferente a la versión 60. Escuche solamente lo que dice. 2 Timoteo 3 1 al 9, si quiere anotarlo. Mira lo que dice Timoteo. Así le dice: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Vaya comparando con lo que era, hermano, el tiempo de Israel, de Miqueas. No considerarán nada sagrado, así mismo también era en ese entonces. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¡Wow! ¿No estamos viviendo eso hoy? Y no solo dice eso, el verso 5, actuarán como religiosos. O sea, harán apariencia de wow, como los sacerdotes de ese entonces, como los profetas de ese entonces, pero no hablaban la verdad, no caminaban en la verdad. Y dice, estos actuarán como religiosos, pero pensaremos que son cristianos, pensaremos que son buenos hermanos, pensaremos que son buenos pastores, pero dice, rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Pregunta: ¿quién es el único que tiene el poder para nosotros llevarnos a la obediencia al Señor? ¿Quién vive en ti? Rechazarán. Nosotros no podremos jamás ser lo que Dios quiere por nuestra propia cuenta. Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, aléjate de esa clase de individuos. Verso 6, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otras y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como James y Jambres que se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Pero así como Miqueas profetizó y advirtió al pueblo de Israel, aquí también advierte, dice, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Mis amados, cuando aquí habla la Biblia en los postreros días, porque en la otra traducción dice los postreros días, los tiempos finales, en los últimos días, dice, como leímos en esta traducción, hermano, está incluyendo a toda la era cristiana en su totalidad, pero
Pablo profetiza por medio del Espíritu Santo que esta situación se irá empeorando, va a ir empeorando las cosas a medida que se vaya acercando el fin. Todo esto que leímos, Pablo dijo, va a ir empeorando, empeorando, empeorando. Y los postreros días se van a caracterizar por la maldad que siempre irá en aumento en el mundo. Va a haber un fracaso total de las normas de moralidad. Todo va a ser permisible. No estamos viviendo hoy, todo es permisible. Y no solo eso, Pablo está diciendo en estos pasajes que va a haber una multiplicación de falsos creyentes y se van a levantar iglesias falsas. Wow. Y ojo, no en el mundo, dentro del reino de Dios. Y hay una infinidad de pasajes bíblicos acerca de esto, como en Mateo 24, 11 al 12, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Se advirtió. Y esos tiempos van a ser tristes. Van a ser tristes y gravosos. ¿Sabe para quiénes? Para los verdaderos cristianos y para los verdaderos siervos de Dios. Hoy ya no se predica la palabra. Hoy ya no se lee la Biblia. Hoy cualquiera puede abrir una iglesia y cualquier cosa está hablando, torciendo y tergiversando la palabra. Y hay pueblo que sigue eso y no se da cuenta el fin, el juicio o las cosas que van a venir después. Porque esto no es asunto terrenal. Un asunto terrenal, sea de corporativa, sea de sindicato, sea de club. Hermano, cuando el dirigente, el presidente o la persona encargada de llevar a cabo como un cargo la institución a la cual se le ha confiado, si hace mal, se le puede hacer hasta proceso. Si hay mal manejo de fondos, de cualquier cosa, corrupción, se le hace un proceso y hasta se le puede enviar a la cárcel. Si eso sucede con normas terrenales, pregunta, ¿usted cree que no va a suceder eso con los asuntos del reino de Dios? La iglesia no se trata de asunto terrenal humano, se trata del reino de Dios, se trata de algo espiritual. Y muchos no están tomando cuenta de esto. Hoy estuve reunido con un amigo, con un pastor, y él decía, estoy tan sorprendido cómo hoy se está levantando aquí en Brasil iglesias que son inclusivas. Hay la teología de la teología de la ¿cómo es la inclusión? Teología inclusiva. O sea, ¿cómo es eso, pastor? Tú aceptas a cualquier persona como es. Si el hombre quiere ser mujer, usted ya sabe a qué nos estamos refiriendo. Su desviación sexual. O sea, hay que aceptarlos, hay que recibirlos como son. Y él dice que se encontró con una persona que era un líder muy bueno, pero que de repente cambió de nada su actitud. Un hombre muy sucedido económicamente, al cual le invitaron para que este pastor vaya a su iglesia para poder enseñar la palabra del Señor. Solo que cuando le mencionó qué iglesia era, hermano, se dio cuenta que era una iglesia donde es de puros personas que, bueno, pues creen que su actitud de al ser hombre, pero querer ser mujer a la vez, o la mujer quiere ser hombre, hermano, en esa iglesia se le permite todo. Y él le dijo no, porque se dio cuenta su inclinación y su desviación sexual, se dio cuenta y le dijo, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo es que te desviaste? ¿Cómo me pides a mí en un lugar siendo tú líder y conoces la palabra? ¿Qué sucedió? Y él me dice esto literalmente que les estoy diciendo, se puso muy triste. Pero se puso más triste cuando el otro le desafió, le dijo, te voy a decir algo, de aquí a 20 años, mire, hasta le dio la fecha, hermano, qué desafiador es esto. No habrá iglesia
te voy a asegurar, no habrá iglesia que no acepte a las personas como nosotros. Que no acepte, o sea, no sé si me estoy dejando entender. De aquí a 20 años, nadie podrá impedir, ya, más claro, que no se acepte a las personas como nosotros. Entenderán que es el tiempo de incluir a cualquier persona, de cualquier credo, actitud, personalidad, sea lo que quiera. Ustedes están atrasados. Así lo despachó. Hermano, estamos viviendo, escuche, ya lo profetizó. Esta vida se llevaba antiguamente, hermanos. Yo tenía algunos apuntes y me quedé triste. Cuando a través de estos versículos Pablo lo que está haciendo es advertir. Y no solamente para advertir el juicio, sino para además a quienes nos esforzamos o se esfuerzan por seguir la verdad. Porque la verdad es Cristo y en su palabra se encuentra la verdad. Pero también es una advertencia, ¿sabe para qué? Para nosotros, para fortalecernos. Fortalecer a los siervos del Señor, fortalecer a los pastores, fortalecer a las iglesias, pero que se mantienen fieles a Cristo, si se mantienen fieles a su palabra. Porque conociendo, entendiendo esta verdad, nos causa tristeza, pero al mismo tiempo nos fortalece. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que la palabra no miente. Y aquello que fue profetizado, aquello que fue dicho, hoy lo estamos viviendo nosotros. Y esto no va a ceder. Esto va a ir en aumento, en aumento, en aumento. Pero también el Señor prometió algo, que cuando estas cosas sucederían, hermano, vendría el derramar del Espíritu Santo. Vendría el mover del Espíritu Santo sobre aquellos que se mantienen fieles a la fe y se mantienen fieles a la experiencia y a la vivencia que fue en el Nuevo Testamento. Una iglesia que, hermano, supo defender su fe a través de su testimonio, de su vivencia, y por eso fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron asesinados por causa de ser fiel a esa verdad y a los fundamentos de la palabra en las cuales ellos caminaron. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo está mostrando esto. Nosotros hablábamos de persecución. Esto está siendo grabado, hermano. Nosotros hablábamos de persecución. Persecución en el sentido de por causa del evangelio, perseguirlos, meterlos a la cárcel, matarlos, como antes se decía, no, llevarlos a los leones. Ahora ya no va a haber esa persecución. ¿Sabe una cosa, hermano? Hoy la persecución se va a levantar de una manera diferente. El odio va a venir contra la iglesia, pero que es fiel al Señor, fiel a su palabra y fiel a la experiencia, al mover, al fundamento de lo que fue la iglesia en sus inicios. Están registrados en el libro de los Hechos, están registrados en cada una de las cartas que los apóstoles escribieron. Y dentro de esas cartas condena el apóstol Pablo o condena al Señor Jesucristo y condenan todas las escrituras contra las experiencias y las prácticas inmorales, contra estas cosas que acabamos de leer. Nos dijo, están actuando y no se dan cuenta que son tontos porque les va a venir el juicio. Piensan que por hacer eso no pasa nada, Dios me ama como soy, Dios me acepta tal como soy. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo he escuchado a algunos aquí decir eso. No, Dios me ama tal como soy. Y sí, es verdad, pero Dios no te ama que te quedes en lo que eres. Ahí está la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cambiar, para transformar. Si no, no tiene sentido el asunto de la regeneración. Ahí no tendría ningún sentido el hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no tendría sentido aquello que Pablo dijo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. No tendría sentido.
Entonces la persecución va a venir cuando empecemos a hablar esta verdad. Y aquí muchos pastores están siendo perseguidos ya. ¿Cómo? Legalmente. Si una persona habla contra aquellos que tienen una inclinación sexual no correcta, así hay que hablar ahora, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si tú vas directo, te hacen proceso, empiezan a amenazarte, empiezan a decirte de todo. Te acusan de homofobia y muchas otras cosas. Esto es el comienzo. Esto es el comienzo, porque a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo lo van a llevar bueno. Y eso que llaman bueno, pero que es malo, lo van a defender a rajatabla. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Y otra de las cosas que va a suceder y estamos viendo hoy es la apostasía. En los últimos tiempos la apostasía sería algo sorprendente. Y la Biblia dice en 1 Timoteo 4:1 acerca de esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí el Espíritu Santo está revelando que en los últimos tiempos se van a apartar muchos de la fe personal en Jesucristo. Y no solo eso, se van a apartar de las verdades bíblicas. Eso pasó en el tiempo de Miqueas, pasó en el tiempo de Oseas, pasó en el tiempo de Isaías. Por eso los mataron, porque los profetas del tiempo de Miqueas, de Oseas, eran profetas que no hablaban la verdad, hablaban lo que el pueblo quería escuchar, y cuando ellos decían la verdad, eran aborrecidos, eran odiados y eran asesinados. ¿Sabía usted cómo murió Isaías, por ejemplo? La Biblia dice que él murió aserrado. ¿Y qué es aserrado? Literalmente le cortaron, le abrieron, le partieron en dos. Hoy, hermano, estamos lamentablemente viviendo esto. Pero también hay algo bueno. Cuanto más apostasía, dice la palabra que mayor gracia y poder se va a derramar. Pero ojo, para aquellos que se mantienen fieles. Pero fieles a la fe y a la verdad original que ha sido entregado a todos los que dicen ser hijos de Dios. ¿Dónde está eso? Está en la palabra. Déjenme decirles esto. Hoy más que nunca, por todo lo que estamos viendo, Dios está tocando a los pastores, a muchos en todo el mundo, y esto se escucha ahora más claramente. Hay que volver a la Escritura, hay que volver a la palabra, hay que volver al principio, hay que volver. Porque de lo contrario, hermano, será terrible. Jesús dijo que la maldad se multiplicaría. Él también habló de la maldad. Él dijo que a raíz de esa maldad el amor de muchos se enfriaría. Él dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, está hablando de los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo esto el Señor? Estaba hablando acerca de un incremento de inmoralidad, un incremento de desvergüenza, de rebeldía contra Dios, un incremento de desaparición de las restricciones morales que van a ser las características de los últimos días. O sea, cualquier cosa mala hacer será visto con tanta normalidad. ¿Qué pastor, por ejemplo, va a abundar? ¿Sabe qué? La perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, la música impía, las diversiones lujuriosas, aquella fiestita, baladita aquí, baladita allá. La Biblia dice que será como en los días de Noé, cuando las intenciones del corazón humano eran malas. La Biblia dice, hermano, que será como en los días de Lot. Lucas capítulo 17, verso 28-30, dice que serán como los días de Lot. ¿Y cómo eran los días de Lot? Cuando la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de perversión social
impregnaban en ese entonces la sociedad. Y Jesús dijo, así también será en los tiempos finales. Y damas y caballeros, hoy lo estamos viviendo. Y parece que nos hemos acostumbrado y no pasa nada. Y atención, todo eso, atienda bien ahora lo que le voy a decir. Todo eso, aunque usted no lo crea, hermano, afecta. Si te lo voy a decir en palabras simplecitas, afecta a la iglesia, afecta a la vida espiritual. Y no nos estamos dando cuenta. Afecta la conducta de las personas. ¿Por qué será que hoy muchos jovencitos están tan rebeldes y ya no obedecen más a los padres? ¿No dijo cómo sería el carácter de los hijos contra los padres? ¿No hemos visto cómo sería el carácter de los padres contra los hijos? ¿No estamos viviendo tiempos de corrupción? ¿No estamos viviendo todo lo que estamos leyendo? Y eso, yo, ojito, les estoy dando solamente algunas cosas de lo que la palabra en realidad nos está hablando, y nos está hablando pero de una manera fuerte. ¿Por qué, pastor? Esta es una noche de buscadores. Ahora viene del por qué nosotros estamos declarando de buscar al Señor. No puede ser simplemente venir a los buscadores y llenarnos del Espíritu Santo y nosotros bien, gracias, llenos del Espíritu Santo, que está bueno, tenemos que hacerlo, pero atención, eso tiene que tener un propósito. No puede ser simplemente para nosotros llenarnos, gozarnos de la presencia, disfrutar de la presencia del Señor. Termina el culto y decimos, wow, qué tremendo y lindo estaba, Dios mío. He adorado y alabado, he hecho todo, y volver a casa como si nada. Mientras en el caminar, en el día a día, viendo información, en el escuchar de lo que pasa en las escuelas, en las universidades, hermano, en el día a día, en la sociedad donde vivimos, estamos escuchando cada cosa que está sucediendo. Incremento de violencia, ya no hay unidad y amor en la familia ni siquiera. Y Jesús lo dijo, el amor por causa de esta maldad se va a enfriar. Ya no hay ese amor y esa pasión genuina, fidelidad a la palabra y menos a Jesucristo. Ya no hay. Hoy hay una escasez de cristianos verdaderos, fieles al Señor y a su palabra. Hoy lo que hay más bien es un incremento de cristianos que le condicionan a Dios. Ya no tienen tiempo para nada, hermano. Dios mío. Y se dejan llevar por la corrupción moral. Por eso hay más cristianos hoy que abandonan la fe. La apostasía tiene que ver con abandonar la fe. Abandonar a la fidelidad y a la verdad de la palabra de Dios. Ya no seguir más. Pensemos, hoy la apostasía está en auge. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacer? Miqueas nos da la respuesta. ¿Qué hacer en medio de todo esto? Hermano, en medio de esta sociedad que moralmente está enferma, yo ni siquiera diría enferma, ¿sabe? Moralmente hoy está desahuciado, hermano. Así está, sinceramente. Así como lo fue en los días de Miqueas. Pero Miqueas, a pesar de vivir en una sociedad moralmente enferma y desahuciada por la actitud que ellos vivían, estoy hablando en tiempo de Miqueas, imagínate, violencia, inmoralidad y tantas otras cosas que hemos mencionado, él se mantuvo firme. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de estar rodeado en todo eso, él puso su fe en Dios y puso su fe en sus promesas. No se dejó envolver por eso. ¿Tú crees que el placer no te va, el placer sexual no afecta a los hijos de Dios? ¿Por qué será que hoy más que nunca, hermano, pastores caen, cristianos caen en pecado, en fornicación? Jovencitas dentro de la iglesia fácil se entregan, aparecen embarazadas. Y Dios está hablando, hermano, está hablando. Gracias a Dios no pasa aquí.
Estoy hablando de otras iglesias. Hermano, está pasando en la iglesia, en el mundo. Ahora, ¿de cómo aprende todo eso? ¿Qué está pasando? ¿De cómo caen esas cosas? ¿De cómo se han vuelto? Si conoce la palabra del Señor. ¿Por qué será que nos envolvemos? Incluso, hermano, hay iglesias que se envuelven en la corrupción. Ya no hay honradez. Se ha preguntado por qué será el Señor que nos está diciendo: vuelvan a la palabra, vuelvan al comienzo. Hoy le hablaba a estos dos pastores amigos que llegaron a visitarme. Hoy vinieron, tuvimos una larga charla y les decía: sabes, el Señor está haciendo un llamado a la iglesia, volver al comienzo. ¿Sabes cómo terminó esa charla? Decían: ha sido una charla tan productiva, tan bendecida. Y tienes toda la razón. Dios está llamando volver a la palabra. Y no apenas para conocerla, sino para poder vivirla. Porque de lo contrario, mis amados, todavía vamos a escuchar cristianos sucumbiendo en todo esto. ¿Dónde están tus amigos que los conocías y hoy ya no están más en la iglesia? ¿Dónde están aquellos que un día hasta sirvieron en la alabanza y estuvieron en la danza? ¿Dónde están aquellos que estaban sentados ahí en la silla, hermano, alabando al Señor? Dime, ¿dónde están? ¿No será que están envueltos, alejados de Dios, nuevamente en las cosas del mundo y viviendo una vida inmoral de placer por las fiestas y tantas cosas que se levanta? Y lamentablemente viven así como el mundo vive, como si Dios fuera su enemigo, reacio contra Dios, rebelde contra Dios. Y a veces, créame, hermano, algunos cristianos están así. Eso le dolió a Miqueas. A diferencia de Pablo, Pablo profetizó por el Espíritu Santo lo que pasaría. Por eso dice en los postreros días. Lo que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo a hablar, hoy lo estamos viviendo nosotros. Pero Miqueas lo vivió. Él lo vio. Por eso dice: ay, miserable de mí. Por eso en su corazón se lamenta, porque él está viendo a sus hermanos, a su pueblo. Está viendo su condición, su manera de vivir. Está rodeado de maldad, está rodeado de violencia, está rodeado de inmoralidad, está rodeado de escuchar y ver familias destruyéndose. Ya no hay amor ni paternal ni conyugal. No hay. Él está viviendo todo lo que hemos leído en el libro de 1 Timoteo, en lo que Pablo habló a Timoteo. Él vivió todo eso. Pero él no se desalentó. Él se fortaleció en el Señor y no se desalentó. Y los pocos fieles que había, porque había algunos, de los pocos fieles que había, él levantó su voz y les enseñó con estas palabras en el versículo 7. 3 cosas se destacan. Él dijo: miraré yo a Jehová. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. 3 cosas: miraré, igual a buscaré. Esa palabra tiene que ver con buscar. Él dice: yo buscaré a Jehová. En otras palabras está diciendo: yo busco la ayuda del Señor. Pondré mi confianza en Dios. Si nosotros queremos salir de todo esto que estamos viviendo y no queremos nunca ser afectados por todo esto, hermano, y no podemos nosotros vivir confiados para nada. Hoy necesitamos de verdad levantarnos como verdaderos cristianos. Pero para poder eso necesitamos continuamente buscar al Señor. Buscaré al Señor. Buscaré la ayuda del Señor. Dígame si algunos de nosotros no nos hemos visto tentados ante toda esta corrupción inmoral que hoy vivimos, hermano. Dígame si no nos vemos tentados ante la inmoralidad, ante las cosas que Jesús advirtió. Dígame si nos vemos tentados ante todas esas cosas. ¿Cómo vamos a vencer? Necesitamos, como Miqueas, buscar la ayuda del Señor. Buscar en confianza, en fe a Dios, hermano. Poner nuestra confianza en el Señor.
creer en lo que su palabra nos dice. Hoy tenemos un regalo, algo mucho mayor que en el tiempo de Miqueas. En Miqueas reposaba el Espíritu de Dios para profetizar de la manera que él habló y advirtió al pueblo de Israel. Hoy el Espíritu que estaba en Miqueas en ese entonces está en cada uno de nosotros. Y en el Espíritu Santo podemos comprender la verdad de la palabra. Si tú te haces amigo, buscas del Señor continuamente, ese Espíritu Santo te va a dar convicción, va a redarguir tu corazón. Por eso el cristiano cuando miente, ¿no te has sentido alguna vez mal? Como si hubieras asesinado. Dios mío, he mentido, ¿qué he hecho? Señor, perdóname. Una discusioncita de pareja, por ejemplo, una discusión, ni siquiera ha habido tanta cosa, pero te sientes mal. ¿Qué he hecho, hermano? Parece que lo hubieras pateado a tu esposa, aunque no has hecho eso, pero te sientes mal. ¿Quién está obrando ahí? Es el Espíritu Santo. No condenándote, sino redarguyéndote, diciendo, hijito, eso no está bien. Pero al mismo tiempo ayudándote a que su fruto pueda ser desarrollado en tu vida para tú ser luz a un mundo que está viviendo en plena tinieblas y oscuridad por causa del pecado. Por eso, ¿qué hacer en medio de esta corrupción inmoral en la cual estamos viviendo? ¿Qué hacemos en medio de todo esto? ¿A dónde vamos a escapar, hermano? No vamos a poder huir. Si cada uno de ustedes me cuenta cuál es la vida que usted ve alrededor de su trabajo, solo de su trabajo, usted ya va a descubrir muchas cosas. Le engaña a su mujer, borracho es, hace esto, miente, bien corrupto es, está metido así estamos. Y hasta a veces eso lo vemos hasta en nuestra propia familia. Por eso necesitamos buscar al Señor. Y él dijo algo más: esperaré al Dios de mi salvación. Es la segunda cosa. Eso quiere decir, espero confiadamente que Dios me salve. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador. ¿Por qué está hablando eso? ¿Porque Él es pecador? No. Él está hablando porque, hermano querido, Pablo no dijo alguna vez, aquello que no quiero hacer hago. A veces hablaba muchas veces, mi carne, esta carne. Hermano, es que tú tienes que entender algo. Nosotros estamos en el proceso de la perfección. ¿Sabe cuándo se va a completar eso? El día que te mueras o el día que el Señor, hermano, nos lleve a su presencia. Y cuando Él venga en el día del arrebatamiento y dice nuestros cuerpos van a ser transformados, y juntamente con los que están muertos, los que vivimos van a ser arrebatados. Ahí, hermano, la obra será completa del Señor. Pero mientras estamos en este mundo, necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos vivir al lado de nuestro Salvador, entender que Él nos va a librar de tantas cosas que todavía vamos a enfrentar. Y que el apóstol Juan dice en su primera carta, dice, todas estas cosas, hijitos míos, les escribo para que no pequéis. Wow. Pero con tanta corrupción inmoral que vivimos hoy, no estoy hablando de ataques, ojo, toda esa corrupción inmoral, hermano, nuestra carne, esta carne malvada, hermano, que está aquí, se empieza a querer deleitar. Wow, ¿entiendes? Y posiblemente el cristiano cae en alguna situación. Hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si hemos pecado, no dice permanezcan porque Dios ya les ha salvado y tranquilo nomás. No, dice abogado tenemos. Y si dice abogado tenemos, significa que nosotros debemos ir a Él. Un abogado no puede estar ahí a la nada, hermano. Un abogado espera a alguien al cual él va a defender.
Pero la persona tiene que ir al abogado y nosotros debemos ir a ese abogado que es Jesucristo, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Él es el que pagó por nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos, hermano, esperar confiadamente a nuestro Salvador ante cualquier situación que podamos enfrentar, o incluso por alguna situación caer. Eso no quiere decir que sea permiso para caer, pero no podemos, hermano, mantenernos ahí, permanecer ahí, y menos resignarnos a vivir ahí en la maldad, en el pecado, en el fracaso. No, tenemos que ir a los Señor. Esa es nuestra vida. Y tercero, Él dice: me oirá el Dios mío. Con seguridad está diciendo: Él me va a escuchar. Él va a estar atento a mi clamor. Por eso nosotros tenemos que llevar una vida de oración. Tenemos que llevar una vida de oración. Si tú quieres gozar de la salvación del Señor, tienes que conocerlo a Él. Tienes que conocer su palabra. De verdad. ¿Cómo busco, pastor? Ahora estás viniendo a la iglesia y es una forma de buscar a Dios. Cuando tú te inclinas ante Él, cuando levantas tu clamor a Él, cuando meditas en su palabra, no apenas para conocerla, sino meditas y preguntas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto quieres que haga. Porque aquel que busca al Señor, alabado sea Cristo. ¿Sabes? Hay algo el Señor que nos dice que podemos nosotros hacer. Así como Miqueas sabía que Dios lo sostendría y lo guardaría de todo ese mal que había, y que un día su justicia finalmente contra toda la maldad, hermano, vendría. Porque el mal un día va a acabar, y eso es otra enseñanza para darles a ustedes, hermano. Pero sabe, yo quiero terminar con esto. A pesar de todo eso, hoy Dios está llamando a sus hijos. A nosotros nos está llamando hoy, hermano, a vivir en medio de una generación maligna y perversa. Pero ¿sabe cómo? Resplandeciendo como luminares del mundo, como luz al mundo. Podemos resplandecer. Todavía Dios tiene esperanza en ti. En medio de todo esto está mirándote, está ansioso. Dice: mi hija, mi hijo va a ser luz. Por eso Filipenses capítulo 2 verso 14 y 15 dice así: hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad. Y mira lo que dice: y brillar por su buen comportamiento. Eso es ser luz, luminares en el mundo. Vivir con un buen comportamiento, alejándonos de la maldad. Alejándonos de la maldad. Cuando dice alejate de la maldad, te está diciendo que la maldad va a rodearte. Y tú tienes que tomar una acción, alejarte. La maldad está ahí, no puedes evitarlo, no vas a poder evitarlo. Un día José está en la casa de Potifar, su amo, y su esposa. Hermano, él estaba rodeado de maldad, era inevitable. Él fue vendido como esclavo. Era inevitable el modo de vivir: idolatría, borrachera, inmoralidad, tantas cosas que en esa época era práctica común en los egipcios. Y uno de esos días la esposa de Potifar quiere tener relaciones sexuales con José. Era inevitable que esta mujer seduzca, provoque, moleste, intente y hasta obligue a José. Pero ¿el qué hace? Hace lo que estamos escuchando: aléjate de la maldad. Él tuvo que huir, tuvo que alejarse. Aquello que era inevitable, no poder envolverse o no poder estar en aquello que era común, normal. Amados, la corrupción va a venir, el engaño va a venir.
te va a coquetear muchas cosas. Estamos viviendo esa vida, hermano, y no podemos culpar al diablo. No, eso es un común y natural del hombre hoy en el mundo y lastimosamente en la iglesia. Por eso tienes que saber discernir. Cuando alguien te dice y te quiere apartar de los caminos del Señor, ¿por qué vas a ir a la iglesia, hermano? Fíjate en tu trabajo, tienes que hacer esto. ¿Sabes una cosa? Parece bonito el consejo, pero como estás en peligro y rodeado de tanta maldad, no tienes una vida consolidada en el Señor, no tienes una vida práctica de oración, de palabra, de meditar. No tenemos una vida de esforzarnos por tratar de vivir lo que la palabra nos dice hacerlo. Y no tienes el auxilio, la ayuda, el mover, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Déjame decirte con tristeza esto, hermano. Así como Miqueas, déjame decirte con tristeza, sabes, vas a caer. Así de sencillo, vas a caer. O vas a ser parte del pueblo, pero vas a ser visto por Dios como un creyente falso, porque no estás siguiendo la verdad de la palabra. Lo que predicaba el anterior domingo, vas a ser un muerto viviente dentro de la iglesia. Es duro esta palabra, hermano. No lo quieren predicar porque hoy está bonito, hermano, hablar. Dios te bendice. Y no es malo hablar un tema motivacional. Claro que sí, Dios no es palo. Aquí no te estoy dando palo, te estoy advirtiendo. Dios nos está advirtiendo, nos está mostrando una verdad de lo que está pasando en el mundo hoy. Y no lo estamos viendo. Estamos siendo indiferentes, ya no tenemos valor para hablar. Ya no brillamos como una luminaria. El Señor está diciendo, brillen, pero ¿cómo? Su buen comportamiento, contrario al comportamiento del mundo, contrario al comportamiento de algunos que están dentro de la iglesia. ¿Sabe? Un día me dijeron, pastor, tenga cuidado con un muchacho, porque los sábados viene, entra, pero mete adentro su trago, toma y se toman algunos jovencitos. ¿Sabe cuánto dolor me provocó eso? ¿Quién es? Dije. Le voy a mostrar, pastor. Su muchacho que en este momento no sé su nombre. Eso está pasando en las iglesias hoy. Ya no hay temor. Ya no hay reverencia. Yo recuerdo en las iglesias católicas, hermano, hasta para entrar en la iglesia católica, si alguien estaba con taco, así tenía que entrar, así tenía que entrar. No podía ni sonar, hermano. Veía al santo, hermano, ya entraba con temor. Aquí ya no, hermano. Ya se ha perdido todo temor. ¿Por qué? Porque no conocemos la verdad de la palabra. ¿Sabe, mi amado? Aunque el mal se incremente y la sociedad se denigre, nosotros como creyentes, ¿sabe qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Nosotros podemos ofrecer el regalo de la salvación de Dios para todos aquellos que estén dispuestos a escuchar, porque no todos escucharán. Pero sí hay personas que están dispuestos a escuchar, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Es hora que nos levantemos como atalayas del Señor, que viendo al impío pecar, hermano, nosotros les apercibamos de su mal camino. Que escuche o no escuche es asunto de él, pero el tema está aquí, que si nosotros no apercibimos de ese mal camino, morirá en sus pecados, condenado, hermano, por toda la eternidad. Pero dice el Señor, su sangre demandaré de tus manos. Curioso que Ezequiel hable también acerca de los justos. Dice, si ves a un justo, y eso es en relación a nosotros, que está haciendo lo malo, apercibilo, porque si muere, no le apercibes. Si muere, no le será contado su justicia por su mal, se perderá. Pero ahí viene otra advertencia, pero su sangre demandaré en tus manos. Por eso hoy tú y yo, si estamos atentos de todo esto, no vamos a mirar nada más, hermano. Esto tiene que ser propósito de buscar al Señor. Eso tiene que ser propósito, hermano, cuando venimos los jueves, los domingos, de llenarnos de Dios, de orar, de meditar la palabra y no solo disfrutar de esa presencia maravillosa. Esa presencia maravillosa te va a impulsar, hermano. Ese poder espiritual te va a impulsar a que, viendo lo que está pasando, no te quedes callado, sino tú ofrezcas el don de la salvación, el regalo de la salvación, que es gratuita, no se paga nada.
Hablarle del Señor, hablar de lo que Cristo ha hecho en la cruz, decirle que esa corrupción inmoral, esa violencia, todo lo que ellos viven, Dios está dispuesto, a pesar de todo, a amarlos. Miqueas les dijo: cuidado, arrepiéntanse, porque si no viene el juicio. Primero vino la advertencia, primero vino el llamado. No escucharon y vino el juicio. Y le voy a decir algo más. Muchos ya están pasando el juicio. A veces uno solo apunta al juicio que sí va a venir y va a afectar a todo el mundo. Pero muchos están viviendo juicio y no se dan cuenta. Por eso usted ha visto cristianos que parecen agentes secretos. No se muestran como verdaderos cristianos. Usted ha visto algunas veces vienen a la iglesia de vez en tiempo, se pierden un tiempo y cuando vuelven porque quieren algo del Señor. Necesitan algo de Dios. Alguito les está pasando. Ay, me iré a orar al Señor. Eso no es un cristianismo verdadero. Arrepiéntase, mi hermano. Es tiempo de volver a Dios. No podemos jugar un día con el Señor y otro día en el mundo. Un día con Dios y otro día con el afán. O eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Eso quiere decir, mi rechazo estará sobre ti. Es duro esto, hermanos, pero necesitamos hablarlo, porque si no nuestros familiares y amigos se perderán. Y hermanos que tenemos en la iglesia que no tienen ningún compromiso con Dios, ya no hay temor, hermano. He escuchado cada cosa este tiempo final, estos días últimos, hermano, que me ha hecho temblar, me ha hecho llorar, y de boca de cristianos. Por eso hay muchos pastores que están hablando. ¿Qué está sucediendo con la juventud actual? ¿Qué pasará con la generación? Mis nietos, las guaguas, tus hijos que son pequeñitos. Dios mío, si esto sigue así y la iglesia no se levanta y no ofrece el mensaje de salvación a las personas, será la generación de Jueces 2, una generación totalmente corrupta y perdida que no creerá en Dios y se apartará de su fe. Resultado: familias destruidas, madres llorando, padres sin autoridad. La sociedad se volverá más peligrosa, la violencia todavía será más peligrosa. Llegaremos a un punto de ciudades donde las casas estarán literalmente ya no siquiera con llaves, sino con reja, como si fuera cárcel. Las ventanas con reja, las puertas con reja. Hermano, estamos llegando poco a poco a ese punto. Por eso necesitamos buscar a Dios. Y mientras nosotros estamos en el Señor, si verdaderamente somos creyentes verdaderos, que amamos a Dios, a pesar de también nuestras fraquezas, pero buscamos a Dios, amamos al Señor, ofrezcamos el don de salvación a todas esas personas. Y segunda cosa, podemos orar. Podemos orar y interceder y esperar en fe. Esperaré en Él, Él me oirá. Señor, te entrego mi familia, mi padre. Ayúdame a hablarles a ellos. Esperar en fe que en algún momento Dios va a poner en orden esa vida, esa sociedad. Porque va a llegar el día en que Dios va a poner en orden este mundo, hermano. Será terrible, pero para los que se queden. Pero hoy podemos orar para que Dios ponga en orden nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, la escuela donde estamos. Por eso hoy más que nunca se necesita esto. Si los creyentes de veras comprendiéramos todo esto y nos entregáramos de verdad al Señor, lo buscáramos a Él, nos entregáramos a Él, siguiéramos sus caminos, hermano, sabes, nos lamentaríamos como Miqueas se lamentó. Lloraríamos, no nos sentiríamos nada bien por la maldad que hoy hay. ¿Y sabe qué nos llevaría a esto? No solo a lamentarnos, qué pena, qué triste, qué feo, no, pucha, qué terrible está. Pastor, no me gusta ver las noticias, ¿por qué? Porque violencia no me habla, ya me trauma. Está bien, eso es verdad, pero nos vamos a quedar ahí, hermano. No, ese lamento tiene que llevarnos, ¿sabe a qué? A la oración de intercesión. ¿Para qué? Para que Dios intervenga con su amor y salvación en favor de aquellos por los cuales nosotros vamos a orar. Necesitamos hacerlo, iglesia. No podemos escapar, y menos ser indiferentes. Tenemos que ser como Miqueas.
Estamos viviendo, Micaela, estamos viviendo, Eddie, estamos viviendo el tiempo de Miqueas. Solo que estamos en el siglo XXI. Estamos viviendo literalmente lo que vivió Miqueas, lo que vivieron tantos otros profetas del Señor. Y no podemos ser indiferentes. No estamos llamados a juzgar ni a condonar, pero a hablar la verdad. Y eso necesita de coraje. Necesita de valor. Y ese coraje y valor no es algo natural que uno pueda tener. No es como ir a un gimnasio, hermano, agarres y tienes buenos músculos. Es algo natural que puedes lograr en un gimnasio. Pero para hacer los asuntos del reino de Dios, no te va a formar un gimnasio. Puedes ser chaparrito, flaco, pero si tienes el Espíritu Santo en tu vida, rebosando tu copa, lleno de Él, aleluya. Donde pises, las huestes espirituales se van a alborotar. Porque ahí entra la luz. Tu comportamiento será diferente. Alguien querrá levantar dinero que no es suyo y era acostumbrado a hacerlo, tú devolverás. Estás anulando toda obra de Satanás ahí. A alguien le gusta mentir y engañar o robar, pero tú harás lo contrario ahí. Serás el mejor trabajador. Tu comportamiento, nuestro comportamiento va a cambiar al mundo, hermanos. No solo son nuestras palabras. Por eso necesitamos buscar a Dios. Bienvenido a los buscadores. Pero no te olvides, hay dos cosas que podemos hacer nosotros. Si realmente somos creyentes en Cristo, nos tiene que doler lo que está pasando en el mundo. Y ese dolor nos va a llevar a orar. Ese dolor nos va a llevar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios mío, haremos esta actividad. Mañana tenemos charla para matrimonios. Queremos rescatar a las parejas, a las familias. ¿Qué más hacemos? Dios mío, los intercesores. 12 de la noche, 3 de la mañana orando, 6 de la mañana orando. Hermano, tenemos que entrar también nosotros alguna vez. ¿Qué hacemos? Dios mío, la pastora, ayuno al monte. A veces hay que rogarle, Señor, ¿qué hacemos? Haremos esto, hermano, haremos el otro. Ya es tiempo de despertar, iglesia. Entonces Dios va a derramar avivamiento. Él ha prometido que en medio de la corrupción inmoral, Él ha prometido que en medio de la apostasía, Él derramaría de su Espíritu Santo, pero no en cualquiera, sino en aquellos que están fieles a Él, fieles a su palabra y a la experiencia de lo que se vivió en el Nuevo Testamento, lo que vivió la iglesia primera. Eso está en la Biblia, hermano. Amén. ¿Aló? ¿Podemos ser diferentes? Vamos a buscar al Señor. Vamos a esperar en Él. Vamos a seguir orando. Él nos va a escuchar. Quiero que se pongan en pie, por favor.